Ricardo Flores Magón fue un escritor, periodista y anarquista mexicano que nació en 1874 en el estado de Oaxaca, México. Durante su juventud se trasladó a la Ciudad de México para estudiar la preparatoria. Después estudiaría Derecho, sin embargo abandonó la carrera para dedicarse de lleno al periodismo y a la crítica del régimen porfirista en México. Como pequeño contexto histórico, el porfiriato es el nombre con el que se conoce el periodo del mandato de Porfirio Díaz, desde 1876 a 1911. Durante este periodo, Porfirio Díaz gobernó el país. El porfiriato se caracterizó por varias cosas, como ser el periodo histórico donde varias ciudades de México se industrializaron, también por la estabilidad que tuvo al fin el país, ya que si lo analizamos desde 1821, año de la consumación de la independencia, hasta 1876, el país se caracterizó por una inestabilidad política y social, guerras civiles e intervenciones extranjeras, por lo que el gobierno de Porfirio Díaz dio una estabilidad que no tuvo el país desde su nacimiento en 1821. Si bien esto parecería que es todo miel sobre hojuelas, la realidad es que también existió otra cara de la moneda, donde estaba la desigualdad económica, social y política dentro del país. Por lo que en el porfiriato, la explotación hacia el trabajador, ya sea industrial o rural, era algo común por parte de la autoridad y de la burguesía. Casos como las jornadas laborales extensas o las tiendas de rayas son muestra de estos males del porfiriato. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Flores Magón, después de trabajar en periódicos y revistas, decide fundar su periódico llamado Regeneración en 1900, donde se destacaba por publicar críticas contra el régimen de Díaz en diversos formatos, como cuentos, manifiestos o reportajes. Ricardo Flores Magón continuó publicando Regeneración. En 1904, Ricardo Flores Magón se exilia en Estados Unidos debido a la persecución política que recibía en México. Ahí vivió y fue encarcelado un par de veces. Sin embargo, en el año 1918, debido a la publicación de un manifiesto en contra de la Primera Guerra Mundial, fue encarcelado por última vez, ya que en 1922 moriría en prisión en Estados Unidos. Si bien durante su carrera periodística Flores Magón publicó varios cuentos, para hacer este video me baso en los publicados en la antología Para qué sirve la autoridad y otros cuentos. Si les interesa leerlo, les dejo el link abajo en la descripción. Lo interesante de estos cuentos es de que no solo Magón expresa su inconformidad con el gobierno, sino también contra el caudillismo revolucionario, ya que para él el caudillismo revolucionario era lo mismo que el gobierno, ya que al final iban a instaurar un gobierno vertical, donde de nuevo la clase trabajadora quedaría abajo, por lo que Magón fue un crítico incluso de la Revolución Mexicana. Como es el caso del cuento de dos revolucionarios. En este, dos hombres se encuentran, un revolucionario anciano que advierte al revolucionario joven que la revolución no tiene sentido, ya que, si bien salió victorioso, al final las cosas siguieron igual. Continuó la desigualdad y continuó una clase jerárquica gobernando sobre otros. Para esto, el revolucionario joven consuela al revolucionario anciano, diciendo que él es consciente de eso y por ende busca luchar por una emancipación total y no solo por imponer a otro caudillo o a otra persona. Y es que eso es algo que es muy interesante porque es algo que retoma Magón en otros cuentos. Hay otro cuento donde un trabajador está apoyando a Carranza y dice, sí, cuando llegue Carranza va a cambiar todo, va a cambiar esto, va a cambiar aquello, va a haber aumentos, va a reducir la jornada y todo esto. Y al final, cuando llega Carranza, nada de eso se cumple. E incluso su mujer es la que le hace la burla de que tanto estaba diciendo que lo iba a apoyar, que iba a haber un cambio y al final no cambió absolutamente nada. Considero que eso es parte de lo valioso de los textos de Magón, que tienen esta crítica al caudillismo revolucionario. Y pues es curioso, ¿no? Que ahora en la actualidad Magón sea así como considerado, como que lo ponen, lo emparejan con los revolucionarios, pero pues la realidad es que no tenía nada que ver. Y bueno, es que esta crítica al final de cuentas iba hacia lo que querían imponer estos revolucionarios, ¿no? Y lo que iba en contra de los ideales de Magón. Porque, pues como en otros cuentos él ejemplifica, Magón tiene todo un pensamiento anarquista. También en sus cuentos podemos ver el ideal anarquista que existe, como puede ser en el cuento titulado El sueño de Pedro, donde el protagonista reflexiona sobre cómo el gobierno funciona más como una herramienta para la opresión de las clases bajas por medio de las altas. En el caso de Pedro reflexiona viendo a la naturaleza, y cómo es que en la naturaleza no existe algo que dicte cómo tienen que ser las cosas ni un orden, y sin embargo funciona. Es aquí donde se ejemplifica un poco más el pensamiento de Magón sobre que la autoridad no es más que una simple herramienta. Del mismo modo, el cuento homónimo al libro ¿Para qué sirve la autoridad? En estos relatos Magón ejemplifica situaciones en las que la autoridad protege a la clase burguesa,
como puede ser en el caso de la violación, la usurpación de tierra, desalojos, arrestos injustos, entre otras. Y es que al final de cuentas, en todos estos cuentos Magón pone cómo la autoridad siempre va a defender al que tiene más y no al que tiene menos. O en este caso, en el caso de Magón, de cómo defiende a la clase burguesa y desprecia a la clase trabajadora. Lo que más rescato de los cuentos de Magón es de que a pesar de que ya han pasado más de 100 años de la publicación de muchos de ellos, es de que todavía siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, en el caso de los relatos de ¿para qué sirve la autoridad? Si hoy nos preguntamos ¿para qué sirve la autoridad o para qué sirve el gobierno de México? Nos damos cuenta que sigue rindiendo cuentas a los que más tienen. Un ejemplo de estos es el aplazamiento a la reducción de la jornada laboral. Y es que el gobierno actual tiene el poder necesario para poder hacer este cambio. Es más, desde el sexenio pasado lo podían hacer y sin embargo la echan para atrás. Y sus justificaciones son casi el ¿Alguien por favor quiere pensar en los empresarios? También lo interesante es la crítica a los caudillos, o en el caso de cómo en este cuento el personaje estaba deseoso de que llegara Carranza al poder para que cambiaran las cosas. Suena muy similar a estaríamos mejor con ya sabes quién, ¿no? Que durante más de 12 años estuvo en una campaña diciendo cuando lleguemos a México a poder vamos a cambiar las cosas. Y al final las cosas pues no cambiaron. Bueno, si llegaste hasta acá me parece importante pues tener una pequeña reflexión sobre el pensamiento de Magón en la actualidad. Si bien es imposible pensar en una revolución ahora, creo que podemos empezar desde lo micro para poder hacer un cambio un poco más grande, quizás no ahora, pero quizás después. Por lo que creo que debemos construir comunidad, entablar relaciones sociales más horizontales y si tenemos la posibilidad de ayudar al otro, hacerlo. Así podemos crear al menos pequeños cambios en nuestra comunidad y quizás algún día hacerlo algo más grande. Y bueno, me despido. El perro come cereal. Bye.